De las 10 de la mañana en todo el país, una estadística pone la piel de pollo, que es que durante el último trimestre se incrementaron los intentos de suicidio en la ciudad y que hay al menos uno cada 3 días. Es decir, pensar que en Gualeguaychú cada 3 días hay una persona que se quita o se intenta quitar la vida es realmente estremecedor. Vamos a hablar con alguien que conoce y muchísimo este tema, que es Luisa Schmidt. Estuvo como jefa del área de salud mental durante mucho tiempo en el hospital y es una mujer especializada en estos temas. Te agradecemos enormemente por venir. Luisa, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos tratando de develar algunas cuestiones y poniendo un poco de visibilidad algunas dudas. Bueno, lo primero es, te lo decía un poco fuera de micrófono, es un tiempo en el que hay que hablar. Antes incluso a los medios nos decían esto no se publica porque se genera un efecto contagio, mejor como ponerlo abajo de la alfombra, y la lógica cambió y es, hablemos de esto. Exactamente, fíjate vos que este año la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, el lema, todos los años va cambiando los lemas, y este año es cambiemos la narrativa y hablemos. Ese es el lema de este año. ¿Y qué cambió para que la lógica sea la inversa? Cambió primero porque se empezaron a derribar algunos mitos en relación a la temática del suicidio, y se impusieron a esos mitos las verdades, digamos, o las verdades que imperan en la sociedad. Por ejemplo, hoy no podemos decir que todo suicidio tiene que tener una base de enfermedad mental. ¿Sí? Hoy no podemos decirlo. Porque hay gente que está sana, que no tiene ningún antecedente, que no tiene ninguna patología, que no tiene ninguna adicción de base, y que simplemente la vida la agota. La agota. Se agota de respirar, se agota de vivir, se agota de encontrarle un sentido a la vida, no se lo encuentra, y entonces decide, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es el motivo de estar vivo? Pareciera la descripción de la depresión, lo que... Sí, pero no llega a ser una depresión. No necesariamente hay que estar deprimido para... No necesariamente hay que tener una cuestión de salud mental. Es decir, no todo suicidio hay que patologizarlo, digamos, ¿no? Tiene que ver con cuestiones vitales de la vida. Pasa muchas veces, porque en tiempos de tanto Excel hoy, viste, que se habla tanto de números, de si cierran o no cierran los números, y esto que uno ve es eso, un Excel, digamos, es una estadística, es un intento de suicidio cada 3 días. Ahí atrás hay familias, hay personas, hay historias, digamos. Exactamente. Cuando uno conoce esas historias, cuando hay un caso que uno conoce la historia, muchas veces pasa esto de cómo no estuvimos más cerca, cómo no acompañamos, cómo no lo supimos, mirá por la pavada que se preocupaba o mirá lo que lo tenía mal. Vemos casos de todo tipo. El ejemplo más claro lo tenemos hace 2 días atrás. Un adolescente que su pareja, su novio, su relación en ese momento viralizó una relación sexual entre sus amigos. Es público esto. Una chiquita de 14 años tuvo una relación sexual consentida, y consentida la grabación, y consentido la privacidad de la grabación, y este chico lo viralizó por todos sus grupos de WhatsApp. Una chica sana, estudiante, secundario, y se suicidó en la habitación de su casa. ¿Esto pasó acá? Esto pasó en Longchamp, Buenos Aires. En Longchamp. Lo podés buscar, fue... Sí. No estaba al tanto. Hace 2 días. Es una etapa de la vida también, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Pero también es una etapa del desamor muy... de las expectativas que ponen los adolescentes en la otra persona, como darle un valor a la otra persona a veces más importante que el que se le da a uno mismo. Totalmente. Además, la cuestión epidemiológica de quienes se suicidaban hace 20 años atrás ha cambiado.
Antes eran por ahí mayores de 60 años y ahora estamos hablando de un rango entre los 15 y los 35 años. Vos hablabas, no sé quién hablaba de una persona que se suicida cada 3 o 4 horas en el mundo, en la Argentina. En el mundo es cada 4 segundos. Es alarmante. Es alarmante. Y tenemos que tener en cuenta que la provincia de Entre Ríos, junto con otras, pero la provincia de Entre Ríos, demográficamente, por supuesto, la provincia de Buenos Aires está a la cabeza, y después sigue la provincia de Entre Ríos en el mayor número de índice de suicidios. ¿Cuánto tiene que ver esto? El incremento, el celular, las redes sociales, el bullying, digo, esto de la persecución, porque antes lo hemos hablado por ahí con psicólogos o con docentes. El bullying antes era como era lo que alguien sufría el bullying en determinado lugar. Por ahí vos lo sufrías en el colegio, pero en el club no lo sufrías y encontrabas tu lugar de contención, o lo sufrías en el club pero no en el colegio, o no no sé, en inglés o en una actividad. Y hoy el bullying es como 24/7, te persigue hasta abajo de la cama. ¿Cuánto tiene que ver ese asedio de las redes, sobre todo en el suicidio o en el intento de suicidio adolescente? No te diría el 100%, pero tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Hoy los adolescentes viven a partir de las redes sociales. Es decir, si no hay una visibilidad del adolescente, salvo claras excepciones, ¿no? Pero si no hay una visibilidad del adolescente a través de las redes sociales, no existen. No existen a nivel escolar, no existen, porque además no existe la privacidad. Se postea todo. Se postea que comen, se postea que se ponen, que se postea dónde van, con quién van, cosa que es sumamente riesgoso además. Riesgoso desde el punto de vista social, porque toda la sociedad o el que está pendiente de eso sabe dónde está fulanito, sabe dónde está menganito. Por eso ahora se han establecido situaciones de si no llegué, te mando un mensajito, y si no llegué, estate atento, digamos, ¿no? Pero hay estas cuestiones. Y hay también, en algunos casos, no digo en todos, hay en algunos casos padres donde se relajan. Por ejemplo, darle un celular a un niño de 8 años, a mí no me parece. No me parece que un chico de 8 años esté maduro para manejar un teléfono celular. Sí, la trampa en la que yo todavía no tengo hijos de esa edad, tengo hijos sin celulares, ¿no? Y soy bastante reacio, coincido bastante con lo que decís, pero la trampa que escucho en la que caen los padres es en todos los chicos del curso tienen celular, no puedo dejar a mi hijo afuera de esta cuestión que tenemos los padres de querer que nuestros hijos pertenezcan, que sean parte de esa tribu, digamos, a la ¿no? tribu. Exacto. Entonces es una encerrona entre lo que queremos para nuestros hijos y lo que la realidad nos dice está el resto. Y ahí empieza el bullying. No tenés celular, sos un inadaptado, te quedaste afuera, o no usas la ropa de marca, o etcétera. Por algo se empieza. Una vez escuchaba la definición de un psicólogo sobre la depresión y él decía, a ver, corregime por ahí, lo estoy interpretando mal, pero él contaba que decía que entre lo que somos y la muerte hay un montón de cosas que nos tapan la muerte: el laburo, los afectos, no sé, nuestros hobbies, lo que hacemos en la vida diaria. Es decir, uno como que esconde, todos sabemos que nos vamos a morir, pero tenemos como escondido, mientras tenemos la atención puesta en el laburo, en los amigos, en la pareja, en los chicos, bueno, en todo eso. Y él decía, la depresión es como correr todo eso y mirar cara a cara la muerte. ¿En qué momento una persona llega a ese estadio de decir esto que decías vos? No encuentro más sentido de estar hoy acá. Digo, ¿qué es lo que pasa para llegar a ese lugar? Hay un trayecto que tiene que ver con una concatenación de fracasos, que pueden ser laborales, generalmente son laborales, son de vínculos, poco diálogo familiar,
vínculos, generalmente los vínculos. Me pasa todo el tiempo en el consultorio, chicos de 20, 23 años que ante la primera de cambio que no les sale mal, me mato. Eso es muy interesante lo que estás diciendo, Luisa. Buenos días. Porque vivimos en una sociedad, ahora que hablábamos de la influencia del teléfono, donde tenemos como retribuciones inmediatas a través de un like, de un fueguito, de un corazón, de un comentario, que realmente hacen cuestiones químicas del cerebro, de todo el cuerpo, o sea, generan como cierta gratificación. Sí. Y por eso no estamos acostumbrados tanto a esto del rechazo, del no, del fracaso, sobre todo en una sociedad que nos impulsa a mostrar el lado exitoso, ¿no? En las redes por lo general mostramos lo mejor, lo más lindo, y la foto final de un proceso mucho más largo que tampoco mostramos, ¿no? Entonces imagino que este dispositivo ha configurado eso que vos mencionabas, la cuestión demográfica de cómo antes eran personas mucho más grandes las que incurrían en esto del suicidio, y ahora la franja es totalmente centrada en los jóvenes adultos. Jóvenes adultos, adultos jóvenes, exactamente. Se ha centrado ahí. Y ahí juega mucho todo lo que tiene que ver con la visibilidad de las redes sociales. ¿Cuántos likes tenés? ¿Cuántos corazoncitos te pusieron? ¿Cuántos, no sé cómo se llama, replay o cuántos... Sí. No sé la palabra exacta. ¿Cuánto compartieron? ¿Cuántos retweets? ¿Cuántos compartieron tu history? Y todo ese tipo de cosas. Yo tanto. Y bueno, y eso lleva a una sumatoria de fracasos y de minusvalía, ¿no? Y de minusvalía. Que vuelvo a repetir, no hay que llevar todo al terreno de patologicemos todo, ¿sí? O sea, son cuestiones de la vida cotidiana que hacen que, ante la primera de cambio, digamos, me aparece la idea de suicidio. Y otra cosa sumamente importante, y que yo lo remarco mucho y lo hablo mucho, es que hay que hablar de esto, hay que preguntar. ¿Como padres decís? Como padres, sí. y como profesionales. Es decir, ¿te aparecen ideas de muerte? ¿Se te ocurre morirte? Me estás contando que te peleaste con tu novia o discutiste con tu amigo o no te pudiste comprar las zapatillas de 300.000 pesos y se te cruza la idea de morirte. Ahora, hay encerrado también en esta... Viste que la generación de cristal, que le dicen ahora, ¿no? Que son chicos como con una intolerancia a la frustración muy alta. Sí. Digo, todo tiene que ser esto que contaba Cami recién, esta recompensa por todo lo que yo hago. Sí. Digo, muevo y tengo esto a cambio. Digo, pero no hay que tener miedo a la pregunta. Porque si no tenés miedo, si tenés miedo a la pregunta, ahí está fallando. En realidad por ahí miedo a la respuesta, ¿no? ¿Tuviste pensamientos de muerte? Sí. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con esa respuesta? Bueno, hablemos. ¿Y qué pensaste? ¿Y cómo lo pensaste? ¿Se te cruzó la idea nada más de decir me quiero morir? ¿O lo planificaste, lo pensaste? Sí, bueno, la sensación es que el temor, me parece, de la pregunta está encerrado en... Y si le doy una idea, ¿no? No hace cosas que yo le diga y con esto... Eso es un error. Ese es el error. Sí. Uno no da ideas. Alguien que tiene la idea de morirse o tiene la planificación, la tiene. Sí. La tiene y la puede ejecutar o no, o se puede frenar porque aparece alguien o algo que la puede frenar. Pero no, uno no da ideas. Por eso siempre es hablar del tema. Hablar y sacarlo desde los padres, desde los colegios. Sí. Desde los colegios. Ahora, vos planteabas algo recién, Luisa, que me pareció muy interesante, que es una diferencia entre ese sentimiento que creo que todos en algún momento tuvimos de decir, me quiero morir. Digamos, total. ¿No? Estoy agotado, estoy podrido. En algún momento te pasa a la planificación. Digo, no sé, en mi caso jamás
Puedo haber pensado alguna vez muy abatido por algo que te pase, decir, no hay más, pero jamás llevas al otro, o sea, nunca me pasó llegar al paso de decir, che, realmente me quiero morir. Digo, es un freno inhibitorio que uno le aparece inmediatamente. El problema es cuando eso desaparece. El problema es cuando esa sensación o esa no sé, tampoco es una idea, es una sensación de decir, ya no doy más, basta, no quiero más esto para mí, seguir luchando, golpeando puertas, no consigo un laburo, etcétera, o encaro una chica, o encaro un pibe, no me da bola, qué sé yo, no quiero más esto para mí, pero de ahí a estar planificando, o paso previo, por ejemplo, que es la autoagresión física. Uno lo ve mucho en adolescentes, pibes que se autoagreden, se lastiman, se cortan. Eso se ve muchísimo también. Bueno, ahí hay que actuar. Y ahí sí tiene que intervenir el profesional de la salud mental. Uno se puede como en el caso, te hablo puntualmente del caso de los adolescentes, que me da la sensación de que hoy es el principal problema. Sí, señor. Uno se puede, muchas veces uno ve los casos como que, viste, después te autoflagelás y decís, yo no estuve, yo no lo vi, ¿dónde estaba cuando pasó todo esto? Digo, ¿puede ser tan oculto para que los adultos no nos demos cuenta que hay alguien en la familia que está sufriendo tanto a punto tal de pensar en su propia muerte? Lo peor que le puede pasar al familiar es la culpa. Es lo peor. Es lo peor, porque es un lugar del que no se sale. Y entonces ahí estamos hablando de dos víctimas. Supongamos que el acto suicida se lleva a cabo, ¿no? Ahí ya estamos hablando de dos víctimas. Uno tiene que pensar siempre que el acto suicida nunca es individual, siempre es colectivo. Es decir, que hay una red social, familiar, escolar, de clubes, de amigos, etcétera, que están ahí sosteniendo o dando pie a esta situación. Nunca nadie toma una decisión en soledad, salvo que la excepción, y esto es una concepción mía totalmente personal y me hago cargo, donde hay un momento de disruptivo con la realidad, digamos, ¿no? Donde el principio de vida, lo que llamaba Freud, pulsión de vida, pulsión de muerte, donde el principio de vida queda anestesiado y entonces solo me quiero morir y no me importa el resto. Entonces ahí ya no hay conciencia de las consecuencias que pueden pasar. Es un momento de inconsciencia, de desconexión de la realidad. Ahí sí estamos hablando de una enfermedad mental. Luisa, ¿qué posibilidad hay de que una persona tenga pensamientos de muerte y tenga la intención también de morir si tiene una familia presente, amigos presentes, un entorno porque vivimos también en un mundo que cada vez estamos más conectados con el trabajo, también necesitamos trabajar más por los costos de vida, ¿no? Y por ahí antes había, igual vos decime si esto es una falsa creencia, por ahí una figura que por lo general es la mujer, la madre, muy presente en el hogar, y ahora la madre también tiene que salir a trabajar porque además se ha complejizado incluso hasta los deseos de la mujer y el proyecto de vida que esa mujer quiere tener, que no solo se circunscribe al hogar. ¿Qué tantas posibilidades hay de que si hay un entorno muy cuidado, muy constante, muy atento, que se sienta y pregunta, che, ¿cómo te sentís? O contame, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo estuvo tu día? Que una persona efectivamente lleve a cabo... Riesgo menor. Pero hay posibilidades. Sí, siempre están las posibilidades. Pero el riesgo menor. Cuando hay una red de contención familiar, social, de clubes, de amigos, etcétera, el riesgo siempre es menor. Y sobre todo con lo que vos decís, Camila, cuando hay diálogo. Hay muchas personas, muchos chicos que han hecho intentos de suicidio. Y uno lo ve. La típica es
le agarraron el clonazepam a la mamá, a la abuela, etcétera, y se tomaron 3 blisters de clonazepam. Todos sabemos que con 3 blisters de clonazepam no se va a morir, va a dormir 2 días seguidos, pero no se va a morir. Pero es un claro intento de suicidio. Y aquel que ya lo intenta una vez, ya pasa a ser como alguien que tiene, digamos, ya transgredió ese límite del que hablábamos hoy. Ya que el que lo hizo una vez, uno tiene que estar más alerta que... Sí y no. Aquel que ha hecho un intento de suicidio fallido, como el que vos decís, puede ser, por supuesto que tiene que ir a un tratamiento, eso es innegable, porque es una señal de alerta, pero los pensamientos suicidas pueden volver como no. Todo depende de la red de contención y del tratamiento que se realice. Obviamente, intento fallido es condición sine qua non para un tratamiento psicológico. Después quiero hablar también de los adultos, digamos, en esto, pero me impacta mucho el tema de los adolescentes y, bueno, vos lo decías recién, es un problema importante que tenemos enfrente. ¿Cómo hacer para no pasarnos para el otro lado? Viste que cuando yo era chico vos tenías un problema y la primera reacción no era, bueno, que vaya a terapia. ¿Cómo hacer para no sobredimensionar un problema que tal vez en otra época era como, bueno, es una boludez, es lo que uno dice, bueno, le fue mal en el colegio, no lo ponen en el equipo de fútbol, se peleó con la novia, eran como cosas a las que uno por ahí se terminaba imponiendo y que hoy el primer reflejo de los padres es, por ahí yo siento, y corregime, pero siento que los padres hoy miramos mucho más a nuestros hijos de lo que nos miraban nuestros viejos, y no lo digo como algo positivo, digo como estamos como demasiado encima de los chicos a veces. ¿Podemos convertirnos en un problema de esa manera o no? Depende de cómo sea la mirada. Si vos me estás diciendo que estás atento a tus chicos, o un padre que está atento a sus chicos, o la familia está atento a sus chicos, en lo que hacen, en lo que no hacen, con quién se rodean, a qué hora vuelven, cosa que antes, bueno, yo soy mucho más grande que vos, pero en mi época eso no pasaba, digamos, ¿no? Había otra estructura social, etcétera. Depende de cómo sea la presencia. Si la presencia es estar, observar, analizar y no invadir la intimidad, entiéndase, revisar la compu, sí, un vínculo tóxico, digamos. Claro, la compu, sí, el teléfono, la mochila. Si no llegás a ese punto, me parece que la presencia es más que importante. Y el acompañamiento. Y el acompañamiento. Escucha. Decir, a ver, mi hijo juega al rugby. Bueno, no puedo ir todos los sábados a verlo jugar al rugby, bueno, sí, pero trato de ir, aunque sea de 4, voy 2. Y si no puedo ir yo, vaya la mamá o vaya el hermano mayor, qué sé yo. Acompañar. ¿Sí? Yo quiero retomar una cosa que vos preguntabas, Seba, sobre todo de esto de las personas que intentaron y por ahí esta posibilidad de que vuelvan a incurrir o no. ¿Qué pasa con los familiares o el núcleo? O sea, ¿cuáles son las herramientas que se les pueden brindar a ese grupo que va a tener que acompañar a esta persona también para preservar su propia salud mental? Porque me imagino el susto y el no dejarlo en ningún momento solo a esa persona, o no saber si me voy al almacén y después vuelvo y mi hijo o mi hija de vuelta va a estar en una situación así como la encontré o lo encontré, y evité que terminara con su vida. Digo, ¿cómo se tienen que manejar los padres o ese círculo cuando hubo, sobre todo a la luz de estas cifras que tenemos acá en Gualeguaychú, ¿no? Que hay un intento cada 3 días. O sea, hay muchas personas que nos pueden estar escuchando que atravesaron o que están atravesando una situación así con algún familiar o ser querido. ¿Cómo se maneja esa persona? Muy buena pregunta la tuya, muy buena pregunta la tuya.
Es decir, a ver, ¿qué pasa si después de un intento de suicidio, por ejemplo, esa persona mejoró, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa con la red social, familiar, etcétera? Ese es el momento más vulnerable para el resto de la familia, y de quiebre y de susto. Nosotros acá en la Argentina tenemos 2 teléfonos de asistencia al suicida y a familias de suicidas o posibles suicidas, que funcionan las 24 horas del día, de lunes a viernes, que yo después te los paso si querés los podés poner. Claro. Sí. Y funcionan, porque lo chequeé. Uh-huh. Y además aquí en la salud, en la ciudad específicamente, está, desde que tenemos la residencia de salud mental, está la guardia de salud mental en el hospital, que funciona 7x7, de lunes a viernes, las 24 horas del día. Es decir, que si hay una emergencia, debe ir a la guardia de salud mental. Ahora, ¿eso es más para los familiares o para el entorno? Familiares. O digo, el que está en esa situación de su vida, ¿tiene el instinto de decir, bueno, llamo a algún lugar? Puede ir el familiar. Uh-huh. Puede ir el familiar y decir, mi hijo está en esta situación, lo tengo encerrado en casa, no sé qué hacer. Uh-huh. Claro, Bueno, el día después debe ser el más exactamente. El más difícil, ¿no? Porque, exactamente. o sea, me intento poner yo en el lugar de una amiga, un hermano, lo que sea. Calculo que estaría ahí, Sí. al lado, encima, todo el tiempo. Y hasta me daría a mí miedo irme por una necesidad, ir al baño, tener que ir a trabajar, por ejemplo. Bien, muchos de esas, te diría el 99% de esa estructura familiar pide ayuda. Pide contención, pide, bueno, cómo me las arreglo, qué recursos uso, qué habilidades, cómo me manejo, porque tampoco podés estar encima de la persona las 24 horas del día, porque estás invadiendo su privacidad, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿cómo hago? Independientemente de que, vuelvo a repetir, esa persona que ha cometido un intento fallido debe sí o sí ir a tratamiento. Y por ende, si la familia acompaña en ese tratamiento, doblemente mejor. El grave problema que tiene la República Argentina, esta ciudad y la República Argentina en general, es el acceso a la atención de la salud mental, ya sea pública o privada. Ese es el grave problema. Porque hay listas de espera de 1 mes, 2 meses, para ir a un psicólogo, para ir a un psiquiatra. Ese es el grave problema. ¿Cuál es el momento de pedir ayuda, Luisa? ¿Cuándo decís, estar cerca, escucharlos, pero cuándo es el momento? Porque la inmensa mayoría de nosotros no se preparó, no se capacitó, no sabe descubrir lo fino del tema. ¿Cuándo uno tiene que ir a por ayuda a algún lugar? ¿Estás hablando de los padres? Sí. En general, cuando el hijo cambia conductas, se retrotrae, se encierra, cambia patrones de conducta, deja de salir, empieza con fallas en la escuela, en las notas, deja a los amigos, si tiene una novia se pelea o le deja de interesar, deja de compartir momentos con la familia, venía a almorzar, no tengo ganas, me quedo en el cuarto, es el cumpleaños de la tía, no tengo ganas, me quedo. Cuando empiezan a aparecer esos pequeñitos síntomas, señales de alarma de cambios de la conducta, ahí hay que, con un profesional, hay que estar un poquito atento, y si la persona, estamos hablando de un adolescente o un joven, no quiere hacer la consulta, tiene que ir el adulto. Hay sí. una edad
en la que esto comienza? Digo, uno puede pensar en que un niño muy pequeño... Sí, acá hubo casos. Sí. Hubo casos de niños de 6, 7 años. Y ahí no podemos hablar de patología de salud mental. Claro. Ahí hablamos de un entorno social, de un entorno familiar. Acá hubo casos. Esos son casos de bullying. Son casos, en general son de bullying, en general son sociales, falta de olla, falta de comida, falta de estimulación. Sí, una familia atravesada por una adicción también. Familia atravesada, padres. Abusos. No olvidemos que un chico que hoy tiene 3, 4, 5 años tiene padres que tienen 20 y pico de años, digamos, ¿no? Y no hablemos tampoco de esto de que hay padres hay familias que tienen 3 o 4 generaciones que no trabajan, ¿sí? Que no ven el ejemplo del papá que sale a trabajar por los planes, por esto, por lo otro, sin ninguna... Sí, cuestiones políticas. No, más allá de eso, digamos, ¿no? Pero el papá está en la cama, fuma, etcétera, y el chico va a la escuela y tiene un plan para ir a la escuela y cumple 2 o 3 meses, y si no va, no va más, y entonces queda en la calle o queda en la plaza, y bueno, y ahí empiezan esas juntas raras, esas cosas. Sabemos que en cualquier lugar está la droga también, ese es otro tema. Son todos elementos. Y pasa, si en la familia hubo un caso, hacia abajo, eso... Y uno abre el ojo, y abre el ojo y la oreja. Digamos que no es lineal. No es lineal como podría serlo la depresión. Sí. Pero cuando los mismos pacientes te lo dicen, Sí. Los mismos pacientes le dicen, yo tuve un tío, tuve una mamá, etcétera, que se suicidó. Bueno, uno... Es un tema ahí. Lo escucha, lo tiene en cuenta, porque ahí quiere decir que ahí sí hay algo del orden de la salud mental que se estuvo jugando. Hay un terreno más fértil. Exactamente. Que se estuvo jugando y que terminó ahí. Sí, ahí uno está más atento. Luisa, hablamos mucho, escuchás a Luisa Méndez, Luisa Méndez es una hermosa persona. Sí, que la conozco. Estoy desde hoy. Cuando me dijo Fer, confundí tu apellido un par de veces, Luisa, perdón. Por favor. Cuando hablamos mucho de los niños, de los adolescentes, cuando uno ve casos de gente grande, hombres o mujeres que vos decís, viste la frase de tenía todo para estar bien y se quitó la vida. ¿Qué pasa en esos casos? Cuando uno de afuera ve que está todo bien, porque uno cree que estar todo bien es no tenía problemas económicos, tiene una familia hermosa. ¿Qué pasa en esos casos? No tenía todo bien. No hay vuelta. Nadie que tiene todo bien. No. Primero que no hay nadie que tenga todo bien. Es verdad. Vamos no idealicemos. Sí, es verdad. No hay nadie que tenga todo bien, y el que te lo dice te miente. Sí. El que te dice, yo estoy bárbaro, no tengo ningún problema, tengo una familia divina, soy feliz con mi marido, mis hijos, No, ya está. Ya te vendí un buzón. No existe. Primero, no lo tiene todo bien. Y segundo, vos me estás hablando de gente adulta, digamos, ¿no? Sí, gente grande. Gente grande, que ya está jubilada. Este perfil que vos describías o 40, al principio. 40, 50. Sí, pero viste que vos hablabas hoy al principio de que antes el suicidio estaba más recostado, digamos, o uno lo veía más en personas de más de 60. Sí. Bueno, eso tiene que ver... A ver, eso... no olvidemos que... la vida se ha alargado. La vida se ha alargado. Hay más esperanzas de vida, lo que se llama. Exactamente. A ver, alguien que se jubila a los 65 años es una persona joven. Sí. Entonces, alguien que se jubila a los 65 años sigue trabajando en otra cosa. El punto es cuando se conjugan, y eso ocurre bastante frecuentemente. Yo que trabajo con patologías, con personas mayores, se ve bastante cuando se engaman patologías terminales, por ejemplo.
donde se sabe que ya está, que no hay vuelta, digamos, ¿no? O, por ejemplo, donde no encuentran después de los 65, 66, ubicarse laboralmente. Alguien que ha laburado desde los 20 años hasta los 65, que se jubiló, y no encuentra dónde trabajó. Claro, incluso hasta el lugar que ocupa el trabajo en la conformación de la identidad propia, ¿no? Es como, bueno, tipo, toda mi vida fui esto, ahora ¿quién soy? Exactamente. O sea, el trabajo dignifica y te da una identidad. O sea, si de repente te jubilaste y no encontrás dónde introducirte laboralmente, aunque sea decir 3 horas a la mañana, 3 horas a la tarde, se deprime. Muchas veces se deprime. Eso se ve claramente en la consulta. Se deprime. La gente se deprime. Claro, y no, a ver, pienso en gente que por ahí tiene económicamente resuelta su vida, porque ocupó un hombre o una mujer que ocupó un lugar muy importante en una empresa, pero cuando termina su laburo, por más que económicamente no tenga problemas, deja de tener ese lugar de reconocimiento, de poder, y es difícil convivir con eso. Pasa mucho con los deportistas eso, ¿no? Los futbolistas lo han contado mucho. Son personas muy, no sé, influyentes, son muy reconocidos, tienen los medios encima. Termina su carrera y por más que no tengan ningún problema económico, ese ostracismo, ¿viste? Después ese tipo de personas muchas veces, más allá de tener alguna sintomatología depresiva o de decaimiento, por ejemplo, te consultan porque no pueden dormir o porque se sienten desganados, pero están dando algún aviso. Es decir, como por ejemplo, ¿y qué hago? ¿Qué hago todo el día? Me levanto, hago el mate. ¿Y qué hago todo el día? Mi esposo está con los nietos, a mí no me llama. Estoy un rato, sí, pero no me llama. Está con las tareas de la casa. Yo nunca las hice. Hacer huerta, no me llama. Sí. Entonces, vieron que después, en épocas de pandemia, había que hacer de todo, ¿no? Sí, todo. Había que pintar, había que renovarse, había que reinventarse, como era la palabrita. La huerta, qué sé yo, los cursos online, todo eso, bueno. Mucha gente lo pudo hacer, pero hay mucha gente que no lo pudo hacer. O porque no manejaba la tecnología o porque no le interesaba. Porque no quiere. Yo no me tengo que reinventar porque soy esto. Claro, yo hago esto. Yo soy sereno, no me interesa. Entonces, hay algunos signos. Y bueno, ahí hay que estar muy atento. Y vienen a la consulta, ¿eh? Sí. Vienen a la consulta. Ese tipo de gente de perfil de 70, algo así, vienen porque se preocupan. Se preocupan no tanto por ellos, se preocupan por su red, por su red de nietos, por su red de esposa, por su red de hijos, porque yo no puedo estar así, si yo tengo todo para estar bien. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Ahora, bien. ¿y qué pasa cuando el abuelo no quiere ir? Y vos decís, che, está mal, está muy mal, y no quiere ir, y no quiere ir a terapia. Va la familia. Va la esposa. ¿Se puede empujar a alguien a ir o si no quiere, no quiere? No. En salud mental vos no podés obligar a nadie. Primero porque la ley te lo prohíbe. Esta famosa ley que tenemos te lo prohíbe. Y porque además no sirve. No tiene sentido. No, vos no lo podés obligar a que vaya a terapia o a que tome una medicación, porque sí, le haces la receta y sabes que no la va a tomar. Hay que tratar de hablar, de convencerlo, de hacer toda una estrategia verbal, como para que con esto va a estar mejor, se va a sentir mejor, hacer un seguimiento y sobre todo una contención verbal. Luisa, tengo 2 preguntas. Bien. Una es, ¿cómo, esto que charlábamos al principio, cómo hablamos de suicidio desde la vida, que vos lo marcabas? Y después, ¿por qué Entre Ríos es la segunda provincia con mayor cantidad de suicidios del país? Podemos entender de Buenos Aires, que es por ahí una ciudad un poco más individualista, los ritmos de vida son diferentes, no hay tanta conexión con la naturaleza, que sabemos que también es muy importante, la cuestión del descanso, por ahí en esto de la vida más vertiginosa,
también nos puede jugar algo en contra. Entre Ríos no parecería tener todas esas características que hacen a Buenos Aires. ¿Cuál era la primera? La primera era cómo hablamos desde la vida, la cuestión del suicidio. ¿Cómo hablamos desde la vida? Bueno, primero, privilegiar la vida. Nosotros estamos acá, verdad de perogrullo. Nacimos para hacer un tránsito en la vida y terminamos muriendo. ¿Cómo determinamos esa muerte? Eso depende de cada uno. Si la queremos, esa muerte, hacerla por mano propia, un suicidio, o terminarla como... En el momento que tenga que ser, ¿no? De forma natural. Si sos creyente, como Dios quiera, como el universo quiera, como los planetas se alineen, etc. Hablarlo desde la vida. Nosotros estamos acá para transitar y vivir una vida con un sentido. Cada uno le va a dar el sentido que quiera. Será el trabajo, será la pareja, serán los vínculos afectivos, amigos, serán los hijos. Cada uno le va a encontrar el sentido, o le debería encontrar el sentido, digamos. A eso vamos. La segunda, ¿por qué la provincia de Entre Ríos? No tengo respuesta. No tengo respuesta. Porque está Entre Ríos, después viene Salta, después viene Catamarca, después viene Santiago del Estero, y vienen provincias que vos decís son tranquilas, duermen la siesta. Sí. No tengo respuesta. Sí, hace, no sé, creo que 1 año o 2 había salido un estudio que se había realizado que decían que Entre Ríos creo que estaba en el top 2, digamos, dentro en el ranking número 2 en la posición de lo que tenía que ver con todos estas presiones por lo estético. Mucho por la apariencia y por esas cuestiones. ¿Puede tener algo que ver con ese resultado? Y hace Sí. Hace un par de años, por ejemplo, dentro, esto no es actual, te estoy hablando hace unos prepandemia, 10, 15 años atrás, dentro de la provincia de Entre Ríos, la primera ciudad con mayor índice de suicidios era Concordia. Y estaba altamente relacionada con la pobreza. Claro, y tiene la ciudad más pobre del país, y un poco, vos lo decías hace un rato en la niñez, la falta de comida. La falta de comida, la falta de estimulación. La falta de horizonte. Y ¿no? la falta de futuro. Para alguien que no puede mirar hacia adelante, se debe convertir en un peso. Yo te diría, hasta ahí llegué, digamos. Después se reacomodó y de Concordia se bajó a Chajarí, pero Chajarí es una población mucho más pequeña, pero Concordia quedó ahí como bueno. Y esta estadística de Gualeguaychú de un intento cada 3 días, que uno lo ve y es alarmante, digamos, porque te da pavor pensar en que en la ciudad cada 3 días hay alguien que intenta quitarse la vida. Es un número, dentro de esas frías estadísticas, es un número que lo ubica en qué lugar. ¿Lo tenés a eso o no? Mira, esto surge de una de estas empresas que hacen estadísticas, que fue en la época de la pandemia, WorldMet, te lo quiero decir con exactitud, y apareció ahí, digamos, ¿no? La busqué a la empresa y convalida con esto que es cada World Matter, se llama World de mundo, Matter, nació en la pandemia para visibilizar los muertos de pandemia o los enfermos, y está en consonancia con lo que ocurre en el mundo, que es un suicidio cada 30 a 40 segundos en el mundo. Eso según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en asociación con la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio. Las estadísticas salen de ahí. Sí, son datos demoledores. Por ejemplo, del gobierno de la provincia de Entre Ríos te dice que ellos hicieron una estadística bastante fuerte en el año 23, el año pasado,
determinaron que de cada 3 personas mayores de edad, entre los 21 y los 65 años, de cada 3, 1 padece una enfermedad mental. Fuerte el dato. Fuerte el dato. No necesariamente tiene que ver con el suicidio, sí, ¿no? Tiene que ver con la enfermedad. Por eso, bueno, eso da cuenta, sí, también de esto de la saturación de la atención en los servicios de salud mental. Luisa, muchísimas gracias por venir. Es un tema como para seguir hablando un rato más todavía. Te vamos a volver a invitar seguramente en poco tiempo, porque es un tema que, insisto, como arrancó la nota, que hay que hablarlo. Así que creo que es un espacio que está bueno para que quienes nos escuchen también nos empapemos un poco, quienes no conocemos, que hay herramientas, que hay cosas para hacer y que uno no se tiene que quedar quieto. Exactamente. Y sobre todo, consultar. Gracias por venir. Luisa Smith con nosotros en Ahora o Nunca, 11:25 de la mañana en todo el país. Tramo final del programa, no te vayas. En Gualeguaychú, Ahora Cero. Ahora Cero. La radio que te mantiene informado.